Ricardo Benítez Rolandi nació en Asunción en el año 1974. Es periodista desde hace 30 años. Fue redactor y editor de enciclopedias difundidas a través del diario La Nación, entre ellas la Enciclopedia Geográfica del Paraguay y la Enciclopedia Histórica del Paraguay. Es coautor de las colecciones de biografías Líderes políticos y militares del Paraguay y Figuras del arte y la cultura del Paraguay. Obtuvo premios y distinciones en diferentes ediciones de los concursos literarios del Club Centenario, de la Cooperativa Universitaria, del Centro Cultural El Cabildo, de la Fundación Elena Amatuna, de la Fundación Itaú, certamen en el ámbito del Mercosur, del Instituto Cultural Paraguayo Alemán y del Banco Central del Paraguay. Es autor de los libros de relatos Sacrificio de Peón y La Expulsión del Sabio. El primero de ellos distinguido con el segundo premio del concurso Roque Gaona en el 2017. Cuentos de su autoría fueron incluidos en las antologías Cuento a 12 manos, La otra epopeya, En tierra de artesanos. Los suplementos culturales de La Nación y de Última Hora publicaron algunos de sus relatos. Yo escribo realmente desde siempre. Que aprendí a escribir, empecé a escribir ficción. Voy a dar fe, mi mamá. Escribía cuentos para mi madre. Yo soy periodista, trabajé muchos años en diarios y paralelamente eso por supuesto me llevó también a la ficción, sobre todo cuentos. En el diario, además de escribir crónicas, artículos, yo integraba un equipo que producía libros para el diario. Enciclopedia geográfica, enciclopedia histórica. Yo formaba parte del equipo que elaboraba esos libros. Así que como profesión, como oficio, es la escritura definitivamente, ya sea en el registro periodístico o como ficción. Y decime, ¿cuántas obras tenés? Aparte de La Expulsión del Sabio que dije. Tengo otro libro de relatos ya publicado y muchos relatos míos están en antología. ¿Qué es lo que más buscas transmitir? ¿Qué es lo que querés que la gente de repente sienta o entienda a través de tus obras? Yo no lo pondría así, digamos, ¿verdad? No es algo que yo busque o persiga. El proceso creativo, en mi caso, es parte de una situación. Yo me imagino una situación. En general creo que los relatos nacen así. Uno se imagina situaciones y las va desarrollando, concibiendo hasta tener una primera versión. Pero yo no sé si hay un mensaje propiamente que darle a nadie. Solo son situaciones que me parecen creativas, me parecen que pueden gustarle al lector o que me divierten a mí, de pronto, ¿verdad? Y en base a eso las voy desarrollando. Al momento de sentarme a escribir un relato o un cuento, no pienso que quiero transmitirle al lector, hipotético o eventual. Solo pienso lo divertido que es para mí también, me imagino, en el futuro, para quien lea, el desarrollo de esa situación. En este libro en particular veo que hay muchas situaciones de la vida cotidiana, realidades, o sea, cosas que vemos que suceden. ¿Alguna de esas cosas justamente llegaste a ver? Totalmente. ¿Y te inspiraron a...? Sí. A mí me gusta mucho escribir sobre historia. Tengo muchos cuentos inspirados en la historia paraguaya, sobre todo. Y también la observación de la vida cotidiana, como dices. Aquello que en el trajín del día a día uno no percibe o no ve o pasa por alto. El ejercicio de detenerse a contemplar y analizar y a ver qué hay en esa escena o en esa persona o en ese personaje que uno ve en el trabajo, en el bus, en la calle, en la plaza,
es uno de los elementos más fascinantes de la creación literaria, me parece. El cuento que vos mencionaste, el del niño indígena, un niño indígena con su hermanita, que viven en los alrededores de la terminal de Asunción, es algo que yo vi muchísimo. Todos vemos. Los vemos y no los vemos también, ¿verdad? Lo ignoramos o no nos detenemos a pensar en el drama que tiene ese pequeño ser humano. A mí ese es mi interés, descubrir esas escenas, situaciones de la vida cotidiana que se nos escapan. El que me pareció tal vez trágico es el de las Mises, que es el último de este libro. Ah, sí. Si bien trágico, me pareció chistoso otra vez. Claro, ese es un elemento fundamental. Yo creo mucho en el tema del humor, que en el cuento que vos mencionás, de las Mises, curiosamente, tiene un final para mí esperanzador, ¿verdad? Porque terminan colaborando, personas que competían entre ellas, que eran hasta crueles entre sí, ¿verdad? En su relacionamiento, acaban solidarizándose una con otra y buscando una salida, una crisis entre todas, ¿verdad? Ayudándose, apoyándose. En ese sentido me parece no es tan triste, no es tan melancólico ese final. Sí, y como en medio de todo eso sale una verdad que le da ese lado chistoso a la situación. Sí. Y esas cosas también que de repente tienen los cuentos es lo que a mí me gusta mucho leer. Realmente no encuentro la forma de definir el estilo de esas personas, porque también ya llegué a leer a otros autores y como que no sabes encasillarle en lo trágico, en lo chistoso, en lo... Claro. No sé. Pero es que la realidad no está encasillada, pues, ¿verdad? Me imagino, en una sola cosa. Es muy frecuente, por ejemplo, los velorios, una situación trágica, triste, cargada de pesadumbre. No es inusual, es bastante usual que haya un grupo de gente que se ríen, porque para llevar adelante, para sobrellevar ese tipo de cosas es muy importante. No la falta de respeto ni nada, pero sí tomárselo un poco. Es como un mecanismo de sobrevivencia para sobrellevar ese tipo de situaciones. Es decir, la tristeza, la pesadumbre, la melancolía están presentes en nuestra vida, pero también la alegría, también el humor. Yo te diría que por parte igual. Imposible sería, creo yo, retratar o narrar una situación o retratar un personaje con una sola dimensión, solamente trágico, solamente con una sola dimensión. Yo por lo menos creo que no es posible hacer eso. Siempre hay un poco de todo. Sí. Algo que siempre le pregunto mucho a todos los escritores y a las escritoras que me toca entrevistar es cómo ven la situación de la lectura en Paraguay. Y si personalmente yo veo que mejoró muchísimo. O sea, yo veo más gente leyendo, también más gente como yo, de repente difundiendo autores nacionales, internacionales, novelas juveniles, géneros que les gustan a ellos, ¿verdad? O sea, es como que se ve más eso. Personalmente, ¿cómo vos lo ves? Mira, me sorprende que tenga una visión positiva, ¿verdad? Porque normalmente uno tiende a caer a decir, no, que el celular, que la computadora, que las redes, que todo eso, digamos, conspira o atenta contra el hábito de la lectura. Y está muy bueno que una persona joven como vos vea que en realidad no es así. La verdad que yo no tengo elementos para saber si ahora se lee más o menos que antes. Lo que sí puedo decir es que es fundamental, importantísimo para
nuestra sociedad, para el país. Construir ese país de lectores, de lo que ya se ha hablado, vienen hablando políticos y educadores desde hace mucho tiempo, pero no se hacen esfuerzos genuinos por promover esa, y en la escuela se quiere por promover ese hábito. Y es un país de lectores, es un país que no va a ser engañado, que no va a ser, no va a tolerar injusticia, un país de lectores es un país que no va a tolerar corrupción, un país de lectores es un país más libre, un país más democrático. Así que todo lo que apunte en dirección a promover la lectura, el hábito de la lectura, cualquier cosa, no, desde literatura fantástica hasta la manual de instrucciones, lo que sea. El hábito de leer, la práctica, el ejercicio de abstraerse de la realidad a través de un libro es crucial para el bienestar de una sociedad. Es una pena que desde el Estado, que al que le corresponde, ¿verdad?, no se lleven adelante acciones verdaderamente efectivas en ese sentido, y tampoco a nivel de educación. Desde que yo iba a la escuela hasta hoy creo que sigue siendo igual. Leer era una obligación, era una carga, era algo que nadie quería hacer. Cuanto menos se leyera mejor, cuanto más corta fuera la lección mejor. Pero eso no es responsabilidad de los niños, sino de los educadores y de los que diseñan la política educativa. No hace mucho salí del colegio y todo era una obligación prácticamente. O sea, que te digan que tenés que leer un libro y hacer un trabajo sobre eso ya era lo... ¿Para qué? O sea, y hasta ahora se da eso, pero así como te comenté, veo también que hay más gente leyendo. O sea, qué bien. ¿por qué? Porque en tu entorno. Sí, en mi entorno mucha gente lee desde el celular, escribe desde el celular, se publica de forma virtual. O sea, creo que eso también es una herramienta positiva para los jóvenes al menos. Y en cuanto a el proceso creativo, Sí. sos una persona que dice, le pone días y dice hoy voy a escribir, o escribe cuando le viene la inspiración. ¿Cómo se da en tu caso? Es una combinación de cosas. Ante todo, intento llegar lo antes posible a la primera versión. Se me ocurre una idea, etcétera, la escribo y trato de escribirla completa ya lo antes posible. Y a partir de allí, una vez que tengo el relato más o menos terminado, se trabaja sobre eso. Escribo casi todos los días, pero no demasiado, ¿no? Una hora o dos al día. Pero no soy súper disciplinado, ni nada por el estilo, muy lejos de eso. Y no, con mucha frecuencia no cumplo con mis propios plazos. En este caso, en este libro, yo no intervine en la portada, pero sí la aprobé. La sometí, lógico, como tiene que ser, lógicamente, a la aprobación del autor. Pero yo no intervine, yo no hice ninguna sugerencia. Solo el editor, al leer el cuento que da título a la colección, él con el diseñador elaboraron una propuesta, esta más otra, ¿verdad? Y bueno, entre todos, entre los tres, digamos, nos decantamos por esta finalmente. Eso es lo que concierne a la tapa. Porque también hay un detalle. Uno puede hacer un libro como este, que es una edición económica, o puede hacer una edición más costosa, etc. Y bueno, y en determinar ese tipo de cosas también es una cuestión que el autor hace con el editor. ¿Alguna lectura actual que tengas o un libro que recién terminaste? Vos sabés que yo leo mucho, pero también releo mucho, vuelvo a leer.
hay autores a los que acudo con mucha frecuencia, a cada tanto. Uno de ellos, ahora estoy leyendo de nuevo, es Onetti, Juan Carlos Onetti. Y ahí también se da un caso curioso. Onetti escribe de una forma que yo jamás podría hacer. Nunca. Se me hace tremendamente difícil en el sentido de la ejecución, no de la lectura, de lograr hacerlo. Un estilo muy ajeno, por lo tanto encantador, deslumbrante. Estoy terminando de releer un libro de cuentos de él que se llama Una colección tan triste como él. Justamente, ahora vengo de estar leyendo eso. ¿Y algún autor o autora nacional que recomendás? Más allá de Roa que hay, yo creo que a Roa todos los paraguayos deberían verlo, ¿verdad? Es un autor capital para nuestro país, para nuestra literatura. Juan Bautista Rivarola Mato es otro autor que habría que leer. Sin ninguna duda, estoy hablando de los extintos, ¿verdad? Entre los actuales, digamos, que están produciendo actualmente, yo destacaría a Javier Viveros, gran escritor. Y hay un montón de gente, compañeros míos de antologías, como Ricardo Lobo, como Blas Brites, que producen muy buenas lecturas, muy buenas. Y tuve la suerte de compartir con ellos antología. ¿Cómo fue que te animaste? No sé si fue un problema para publicar. Es un problema. El problema quizás es demasiado fuerte, ¿verdad? Es un problema, pero sí hay un grado de dificultad, porque imagino que a vos te pasa igual. Uno nunca está conforme del todo, uno nunca está 100% satisfecho con su obra. Siempre cree que es posible mejorarla. Entonces hay un componente de coraje en la publicación, porque uno dice, bueno, hasta acá, todavía no lo puedo seguir, que salga, que sea, es como desprenderse también, ¿verdad? Dejar de hacer esto para hacer algo nuevo, comenzar otro proceso creativo, otro libro, otro cuento, otra novela, lo que sea. Pero el acto de publicar, de soltar hacia afuera la obra, es liberador en ese sentido. Pero tiene un componente de dificultad íntima, ¿verdad? Porque publicar y darse a conocer es también un poco vulnerabilizarse, ¿no? De alguna forma, ¿no? Revelarse a los demás, que es lindo, es genial, pero tiene un poco inquietante, puede llegar a ser inquietante también. Pero eso, es un acto de liberación. Ya no tengo nada que ver con eso. Ahora ya me ocupo de otra cosa. Más o menos esa sería Todas las formas de expresión, ya sea libro, música, es una forma de liberación, ¿verdad? Sí. Y así como mencionaste, a veces buscar mucho la perfección y decir esto le falta, a veces hay que dejar nomás ya está. Con frecuencia incluso puede ser una forma de escaparse, de evadirse, de no estar permanentemente alrededor de una misma cosa. Por último, sí, me gustaría que comentes un poco sobre lo que vas a publicar. Es una colección de cuentos sobre fútbol. Tiene al fútbol como eje de 10 relatos. Este es quizás lo más lúdico que escribí hasta ahora. Me resultó extremadamente divertido hacerlo, ¿verdad? Leí muchísimo literatura sobre el fútbol o inspirada en el fútbol.
para no repetir o cosas así, y también como inspiración. Y descubrí que es impresionante la cantidad de literatura que existe en torno, sobre todo en Sudamérica, que somos también apasionados por ese deporte. Ese es ya está en el horno, ¿verdad? Ya está a punto de salir. Y eso sí, para todo el mundo definitivamente, para todo el que le guste el fútbol y que no también, porque es como una excusa, ¿no? El fútbol para narrar dramas humanos, como lo puede serlo también la ciencia ficción o cualquier otra cosa, la historia. Son como excusas para contar la historia de una persona o de un personaje. En un partido de fútbol hay desde fanatismo, apasionamiento ciego, hasta racionalidad, ciencia, ¿no? Arte, una competencia entre iguales. Es decir, en un rectángulo, si uno quiere verlo así, ¿verdad? En un rectángulo, en una cancha de fútbol, convergen múltiples dramas humanos, desde la lesión de un jugador hasta los problemas que tiene el técnico en su casa, etc. Es como la idea de los cuentos, esto es lo que te hablo de este libro, es mostrar un poco eso, como alrededor de la pelota o del fútbol, de eso que todos conocemos, que de alguna u otra forma es parte integrante de nuestra cultura, de nuestro ADN cultural como sociedad, ¿verdad? Alrededor de eso hay mucha humanidad, obviamente, mucho drama, mucha historia que contar, que tocan el fútbol, pero que tienen que ver con otras cosas también. En tu entorno, Sí. ya sea familiar, conocido, Sí. sos la única persona que lee, o sea, sé que estás en un ambiente que de repente mucha gente lee, o escribe también, de escritores, Sí. periodistas Sí. y cosas así, pero en tu entorno más cercano, ¿todos tienen ese hábito de lectura? Yo te diría que sí. En mi caso, tuve la suerte de tener una familia que estimulaba mucho la lectura. Desde chico, todos mis hermanos, mis padres, siempre la lectura ocupaba un lugar central en nuestra educación. Y yo, por mi parte, con mis hijos, intento hacer lo mismo. También nunca falta un libro nuevo de regalo, no todos son pantallas o juguetes o táctil o celular, sino también libros. Intento hacer con ellos lo que tuve la suerte que hicieron conmigo en mi infancia. Pero sí, yo te diría que sí, un entorno muy lector, afortunadamente. Y sí, y resalta también la importancia de justamente construir eso. Sí, exacto. Porque muchas veces pensamos que los chicos de la nada van a salir súper lectores, súper escritores, bueno, a veces pasa, pero es importante construir eso si justamente queremos ver eso. Exacto. Y es como todo, no vale que vos le digas al niño o al chico, lee, él tiene que verte leyendo algo. Como con todo, como todo buen ejemplo, como todo buen hábito, se transmite con el ejemplo, en la práctica, ¿verdad? No sirve de nada que uno le atiborre el libro a un chico si nunca ese niño ve a su padre o a su madre o a sus mayores leyendo. No va a adquirir.